de la clase anterior estábamos hablando de una parábola que es la única, me parece que usted dijo no, que esa. Ay, se fue Carmenita. Bueno, ella lo que estaba diciendo es que es la única palabra que hay en el Antiguo Testamento eh, sobre los labradores y pues que tiene trascendencia hasta nosotros, hasta hoy en día nosotros, que nosotros somos los labradores, esos encargados de llevar esta semilla del Evangelio del Reino para la salvación de las almas a toda criatura. Eh, bueno, pero como les decía también hace un momento, la idea de todo esto es que nosotros podamos aplicar lo que aprendemos. Entonces, con la ayuda de Dios, pues bueno, voy a compartir aquí pantalla con ustedes para la clase de hoy. A ver, compartimos pantalla. Ustedes me avisan si se está viendo la pantalla, mientras se está viendo la pantalla. Que se escucha un poquito entrecortado, pastor. La imagen se ve súper bien, pero sí se ve un poquito entrecortado. ¿Se escucha? Ok. Ujú. Bueno, cualquier cosita me avisa o por el WhatsApp le recomiendo para que, pues bueno, todo lo podamos entender. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es el fundamento bíblico para orar. Nosotros a veces no oramos porque no encontramos como una razón para hacerlo. La única, bueno, razones que de pronto a veces nosotros usamos para orar es que estamos enfermos y entonces ahí sí comenzamos a orar, Señor, por favor, sáname, quítame esta enfermedad, o de pronto cuando tenemos algún problema, puede ser económico, con algún familiar, algún problema, bueno, ahí sí tenemos la excusa para orar, inclusive para ayunar y decir, Señor, ayúdame en este problema, vea que hoy estoy en ayuno, ayúdeme, y entonces usamos esos problemas y esas excusas para entrar en oración. No estoy diciendo con esto que eso esté mal, no, al contrario. A veces de pronto uno tiene que entender que Dios le permite a uno entrar en alguna enfermedad o en alguna situación justamente para eso, para que tengamos este momento de oración. Pero estos periodos de oración deben ser constantes en nosotros. Lo recomendable es que por lo menos tuviéramos una hora de oración, pero uno, si va a ver una novela, una película, realmente una hora no es nada, pero si es una hora de oración, es mucho. Uno dice, uff, pero ¿cuándo voy a completar una hora de oración? Eso es mucho tiempo, eso es mucho, mucho. Entonces, una hora, uno piensa que es demasiado tiempo para meterlo en oración. Entonces, la idea de esta clase es que nosotros podamos tener esas 125 peticiones, que, bueno, acá está 125 peticiones inicialmente porque yo sé que hay más, pero inicialmente podemos estar estudiando estas 125 peticiones para orar con fundamento bíblico, es decir, que son cosas que están en la Biblia que nos dan un argumento para nosotros poder entrar en oración. Yo les pido a ustedes que tengan con qué tomar apunte, para que tomen apunte, porque esta es una herramienta que a nosotros nos va a servir para que podamos entrar en oración. O sea, ya de aquí en adelante, ni usted ni yo vamos a tener excusa para no tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo devocional en oración, porque uno dice, no, es que no tengo por qué orar, pero sí vamos a mirar aquí a través de las escrituras, a través de la Biblia, que sí tenemos muchas cosas por las cuales orar. Y cuando las hacemos, vamos a ver que pues una hora no es suficiente, sino que necesitaríamos hacer más. Pero bueno, sabemos que también hay personas que tenemos que ir a un trabajo, a un empleo, a un negocio, a alguna cosa, pero siempre y cuando que tengamos ese tiempo emocional, saquemos ese tiempo para Dios e invirtamos en oración, que ese es el mejor tiempo que nosotros podemos tener delante de Dios, el que invirtamos en oración. Bueno, entonces, recordemos siempre que la oración
va dirigida al Padre. Nuestra oración siempre tiene que ir dirigida al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Y todo lo que pidamos tiene que ser en el nombre de Jesús, porque Él fue el que ganó para nosotros lo que nosotros pidamos, ¿sí? Entonces, lo primero, aquí las tenemos numeradas, pero bueno, la numeración es lo menos importante, sino las razones, los motivos por los cuales vamos a entrar en oración conforme a las escrituras. Entonces, a ver, tengo por acá. Listo, entonces lo primero, que Dios incline nuestro corazón hacia Él. Tomen ustedes nota, apunten en sus agendas, sus cuadernos, apunten todas estas peticiones de oración para que ustedes en el momento de orar ya tengan un fundamento bíblico. Y el versículo bíblico, pues para que ustedes tengan un argumento de la Biblia para entrar en esa oración. Entonces, que Dios incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y decretos. En Primera de Reyes 5:58 dice, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a vuestros padres. Bueno, aquí la escritura cuando nos dice que andemos en todos sus caminos, no quiere decir que hayan muchos caminos hacia Dios, sino que está hablando acá de la tierra, que cada uno de nosotros sea en la profesión que tengamos, sea el estudio que tengamos, sea en lo que nos movamos cada día, que esos caminos que recorremos de nuestra vida diaria, el Señor nos ayude a guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, o sea, que donde quiera que estemos, nosotros tengamos una vida recta, santa, íntegra delante de Dios, sin manchas, sin arrugas, y que podamos guardar todos sus mandamientos, los cuales mandó a nuestros padres y que obviamente pues vienen hasta aquí, hasta nosotros también. Entonces, que Dios incline nuestro corazón hacia Él. Recordemos que el hombre nace con una naturaleza dura, con una naturaleza que es apartada del Señor, una naturaleza que no quiere saber de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, cuando hay un corazón de piedra en nosotros, es difícil cumplir sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos. Entonces, que Dios incline nuestro corazón, quite ese corazón de piedra, nos dé un corazón de carne, un corazón sensible para poder cumplir sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Bueno, seguimos. Que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que haga lo que Él quiere, o sea, el Señor, lo que el Señor quiere y sea prosperada. Entonces, esa palabra nosotros estamos enseñando el Evangelio del Reino para salvación de las almas. Entonces, que la palabra de Dios no vuelva vacía, que todo lo que nosotros enseñamos, independientemente si fueron 5 minutos, 10 minutos, muchas clases, lo que haya sido, que esa palabra que hemos enseñado, que eso que el Señor nos ha permitido compartir con otros y que eso que nos va a permitir compartir con otras personas, esa palabra no vuelva vacía, sino que vaya y haga lo que el Señor quiere en las personas y sea prosperada, o sea, que dé fruto. En Isaías 55:1 dice, a todos los valientes, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio y vino y leche. Entonces, que esa palabra de Dios que nosotros vamos a enseñar, este evangelio del reino que nosotros vamos a enseñar, sea acompañado de señales, milagros, prodigios, que no nos falte el dinero para poder ir, bueno, el dinero físico y también aquí como lo escribe, como está en la escritura, es un dinero espiritual que dice que venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio. Pero recordemos que este venir y comprar sin dinero y sin precio es porque estamos dependiendo directamente de Dios. El Señor es el que responde por nosotros. Y gracias a Él es que nosotros comemos. Entonces no pensemos que el dinero que en este momento tenemos en el bolsillo es de nosotros, no, sino que el Señor se plació en que cada uno de nosotros tuviéramos ese dinero, pero todo le pertenece a Él. Entonces que nosotros podamos acudir al Señor siempre, en todo momento, depender totalmente de Él
Y porque dice, y los que no tienen dinero, venid y comprad. O sea, los que no tienen la plata física, pues que de todas maneras tengamos el sustento diario para poder vivir, porque el Señor es el que nos da todas las cosas. Entonces, que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que haga lo que Él quiere y sea prosperado, prosperados en todas las cosas. Sí, no es que estemos aquí hablando del evangelio de la prosperidad, sino que es verdad que el Señor nos quiere ver prosperados, no nos quiere ver pobres, porque pues Él venció también la pobreza. Otro punto es que hablemos la verdad cada uno con nuestro prójimo. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, todo lo que nosotros hagamos sea en torno a la verdad. Que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. Cada uno de nosotros siempre andemos íntegramente, que andemos con la verdad. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, aquí la escritura nos está indicando que donde quiera que vayamos, siempre andemos con la verdad, que hagamos la verdad, que vivamos en la verdad, que lo hagamos con nuestro prójimo. Y si de pronto en algún momento nos toca juzgar alguna situación, no una persona, porque nosotros no podemos juzgar las personas, pero una situación que nosotros la podamos juzgar con verdad, no lo que a nosotros nos parece o lo que nos ha dicho, sino que seamos guiados verdaderamente por el Señor. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. O sea, nosotros no tenemos que andar en problemas, en cosas, evitémoslos al máximo, andemos siempre en la verdad. Y aquí también la palabra pues nos está indicando que no nos metamos en problemas, en diferentes situaciones que no convienen. Otro punto, que Dios nos guarde de entrar y caer en la tentación. Este punto es bastante importante, que el Señor nos guarde de entrar y caer en la tentación, porque recordemos que es muy fácil caer en alguna tentación. Puede que no sea con personas de nuestro sexo opuesto, o sea, por ejemplo, los hombres con las mujeres o las mujeres con los hombres. La gente muchas veces piensa que esa es la única tentación, o puede ser que los vicios o alguna cosa, pero hay muchas formas de entrar en la tentación, el amor al dinero, bueno, en fin, muchas cosas hay que nos podrían hacer entrar en una situación de caer en tentación. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, no que el Señor lo meta en tentación, sino que no nos deje caer en ella, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. O sea que el Señor sí tiene la capacidad de librarnos del mal, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él tiene todo el poder, toda la gloria, todas las cosas le pertenecen al Señor. Entonces, que Dios sea guardándonos de caer en tentación, que no nos deje caer en tentación. En lo personal, sí, yo les invito para que ustedes experimenten esta parte. Uno le puede decir al Señor, Señor, guárdame de pecar. En la oración nosotros le podemos decir, Señor, guárdame de pecar. Y el Señor hace todo lo que tenga que hacer para guardarnos del pecado. Si nosotros a veces pecamos por, eh, bueno, muchos ejemplos para esto podrían ser, uno de ellos puede ser decir, No, hermanito Luis, sí me señora, quedé grave. no se preocupe Carmelita, Perdónenme, tranquila Carmelita, tranquila que ya está otra vez ya, de ya vuelta. pude volver a entrar, no que como que se fue el internet. Ah, bueno, tranquila Carmelita que hasta ahora estamos empezando, no se preocupe, Ah, aquí vamos no. avanzando. Bueno, Entonces, bueno, Carmelita que de pronto se perdió un momentico, entonces ya empezamos, entonces nuestros motivos de oración conforme a las escrituras es que Dios incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en sus caminos y guardemos todos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Sí? Que la palabra de Dios no vuelva vacía, o sea, todo lo que nosotros enseñemos que no vuelva vacía, sino que haga lo que Él quiere, o sea, lo que el Señor quiere y que sea prosperado, o sea, que dé fruto al 100%. Que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, que siempre a todas partes, a todo lado donde nosotros vayamos, hablemos siempre la verdad, que no nos metamos en chismes, en habladurías, en cosas que no son, sino que siempre andemos con la verdad. Estamos en que Dios nos guarde de entrar
y caer en la tentación. Entonces, el Señor, que es poderoso para guardarnos, Él nos va a guardar de la tentación. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo pedimos, a veces caemos en la tentación porque no le hemos pedido al Señor que nos guarde de la tentación, que nos guarde del mal, que nos libre, ¿sí? Aquí en el versículo de Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación. Pues no es que el Señor nos meta en tentación, sino que nos guarde de ella, de caer en ella. Y que nos libre del mal, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él es el dueño de todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro punto es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Este trabajo nosotros tenemos que desarrollarlo cada día, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Ese es un trabajo que nosotros cada día debemos procurar por hacer. Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces que nosotros cada día busquemos el reino de Dios y su justicia. No, que es que yo necesito un dinero para pagar una cuota. Sí, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Que yo necesito que el Señor me sane. Sí, entre en oración, busque al Señor, porque todo lo que nosotros le pidamos, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás. A veces las personas no podemos entender que aún la relación con nuestro cónyuge es una añadidura. No es lo más importante de la vida, sino también eso es una añadidura. Entonces, el Señor lo que quiere de nosotros, lo que demanda de nosotros es que le busquemos primeramente a Él, que lo tengamos en todo, lo tengamos en cuenta en todo. Entonces, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Recordemos que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora ya no es distante, como de pronto a algunos de los antiguos les tocó, pero para nosotros dice que el reino de los cielos se ha acercado, o sea que el reino de Dios ya está más cerca, la comunión con el Señor está más cerca. Entonces, lo que Él quiere es que le busquemos, que le pidamos, que dependamos totalmente de Él. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Otro punto, que envíe obreros a su mies. Entonces, esta parte también nosotros tenemos que tenerla en cuenta, que Dios envíe obreros a su mies. Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a llevar este evangelio y reino a las personas, el mandato para nosotros es orar para que Dios envíe obreros a su mies. Nosotros mismos somos obreros, pero necesitamos que cada uno de nosotros como obreros también tengamos discípulos y esos discípulos hagan a otros discípulos para que este evangelio corra, para que esta palabra vaya y sea prosperada y haga lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que es el salvarnos. Entonces, rogad pues al Señor de la mies. Entonces, recordemos que rogad es llamar pidiendo auxilio, ayuda, socorro al que nos puede ayudar. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces que cada uno de nosotros en nuestros motivos de oración, Señor, por favor, envía obreros a tu mies. Envía obreros. Si yo mismo quiero ser un obrero, entonces capacítame, Señor, como un obrero aprobado, un obrero que no tiene que avergonzarse, un obrero que habla con la verdad, un obrero que habla con denuedo, que las señales, los milagros, los prodigios me persigan donde quiera que vaya a enseñar este evangelio y aún a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, este motivo de oración también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque nosotros mismos somos obreros, obreros enviados a su mies. Recordemos la clase pasada que nosotros somos esos nuevos labradores. En nosotros depende que demos frutos dignos al Señor. Otro punto, que la palabra de Dios sea confirmada por el Señor con señales. Este punto es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que la palabra sea confirmada, o sea, todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros vamos a enseñar, que esa palabra cualquier persona, sea docto o indocto, o sea, que sabe o que no sabe mucho o que sabe poquito, pero cualquier persona que quiera corroborar lo que nosotros estamos enseñando, que primeramente el Espíritu Santo lo guíe y que todo sea conforme a las Escrituras para que sea con denuedo lo que nosotros enseñamos. Entonces, que la palabra sea confirmada por el Señor con señales. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaban en todas partes, o sea, estamos hablando de los discípulos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Entonces, que nosotros vayamos
enseñemos el evangelio del reino y las señales nos persiguen. ¿Cuáles son las señales? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, limpiarán leprosos, sanarán enfermos, resucitarán muertos y cosas aún mayores porque Él va al Padre. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que pedir en oración? Que esa palabra que nosotros enseñamos sea acompañada por el Señor con señales, con milagros, con prodigios, que donde nosotros vayamos, diga verdaderamente, así como decía el Señor Jesús, si no me creen a mí, créanme por los milagros, ¿sí? Entonces, si no nos creen a nosotros, pues crean por los milagros, que crean por lo que enseñamos, porque es conforme a las escrituras, que la gente puede decir, no, es que eso no es así, a mí me lo han enseñado de otra manera, yo creo que el que me enseñó, que es un pastor, un conferencista internacional, él no dice eso, pero que la gente se confronte con la escritura, no que peleen con nosotros, sino que se confronten con la escritura y el Espíritu Santo sea el que los convence para ganar esa alma para el reino de los cielos. Si vamos, enseñamos que hay un enfermo, que si oramos por este enfermo para que Dios lo sane, listo, oramos, hacemos todo el procedimiento como nos indica la palabra, si toca poner las manos sobre ellos, dicen que pongamos las manos sobre ellos y estos sanarán, entonces hagámoslo conforme a las escrituras, como está ahí escrito, para que estas señales vayan con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos a enseñar. Cada que usted enseña a una persona, sea en un púlpito, sea en un bus, sea donde quiera que estemos, que estas señales, milagros y prodigios nos acompañen donde quiera que estemos. Esto es importante que nosotros cada día lo incluyamos en nuestra oración para que en el momento en que vayamos a enseñar, esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Otro punto importante, y sobre todo pues para los que tenemos hijos y familiares y otras personas, es que los niños crezcan en sabiduría, estatura y gracia para Dios y con los hombres. Entonces, cuando nosotros tenemos los niños pequeños en las casas, pues le pedimos al Señor que sí, que los niños crezcan normalmente, que tengan su desarrollo normal, pero que crezcan también espiritualmente, que crezcan en sabiduría, así como en estatura, que crezcan en gracia, o sea, que estos niños donde quiera que vayan sean bien recibidos, que le caigan bien a las personas, que nadie procure hacerles mal a ellos, sino que sea el Señor guardándolos. Entonces, que ellos crezcan en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. Entonces, cuando una persona tiene gracia para con Dios, es una persona bien recibida en cualquier parte donde vaya, porque esa gracia para con Dios también le va a dar gracia para con los hombres. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, el mismo Señor Jesús que hacía las cosas, él mismo necesitó también crecer en gracia, en sabiduría, así como creció en estatura. Él no se quedó niño, sino que creció, se desarrolló, fue un hombre con todos los sentidos, con todas las cualidades, los dones, las deficiencias que tiene un ser humano cualquiera. Entonces dice que crecía en gracia y en sabiduría, en estatura, para con Dios y con los hombres. Exactamente que haga lo mismo con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con todas aquellas personas que de una u otra manera están relacionadas con nosotros, para que esta palabra de Dios vaya con todas las señales, milagros y prodigios, que nos guarde de todo. Otra también que hay acá, que se retenga la palabra oída y dé fruto con perseverancia. Entonces, nosotros siempre, bueno, ya llevamos todo este año estudiando, entonces que esta palabra que nosotros hemos estudiado, esta palabra del Evangelio del Reino que venimos estudiando, que esta palabra oída, eh, la podamos retener, que nosotros podamos retener lo que aprendemos. Y aparte también que dé fruto con perseverancia, o sea que nosotros podamos perseverar en esta palabra que hemos oído. Perseverar también quiere decir que la compartamos, que no nos conformemos con que ya se la compartía a una persona, no, a uno, a dos, a tres, a 100, a 200, o sea, las personas que lleguen, que nosotros tengamos siempre esa perseverancia, esa constancia para ir y llevar este evangelio del reino a todas las personas y que dé fruto, que dé fruto, que esta palabra dé fruto y también a los que les llegue este evangelio, ellos también puedan perseverar en ello y crecer cada día más, multiplicarse para que así seamos muchos en el reino de los cielos.
Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, que nosotros podamos perseverar, que esta palabra caiga en buena tierra. En nuestra oración, nosotros siempre digamos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, en corazones de buena tierra, en corazones rectos, que retengan esta palabra oída, que den fruto, que perseveren, que esta palabra aún sea con perseverancia en cada uno de ellos. Entonces, que esta palabra la retengan, de fruto y que sean perseverantes. Este también es otro motivo de oración. Que sea abierto el entendimiento para que comprendamos las escrituras. Recordemos que muchas veces nosotros no hemos podido entender las escrituras porque también dice que había un velo. Cada uno de nosotros, ese velo no nos dejaba ver más allá de las narices, pero gracias a Dios que viene, nos comparte su palabra, nos la revela, nos la muestra, pero también necesitamos que a otros, a quienes nosotros se la enseñamos, a quienes nosotros la compartimos y aún para nosotros mismos, que sea abierto el entendimiento para que comprendamos las escrituras, o sea, que nosotros las podamos entender íntegramente, que si alguien nos llega a hacer alguna pregunta, nosotros podamos contestarle bien, conforme a las escrituras, no lo que a nosotros nos parece o lo que de pronto alguien nos enseñó, alguien que no tenga un fundamento bíblico, porque en eso sí somos buenos las personas, en hacer cosas que no están escritas en la Biblia, pero que en el caso de nosotros, que sea abierto el entendimiento para que comprendamos las escrituras, todo conforme a la Biblia, no que sea inventado ni nada, sino que sea todo conforme a las escrituras. En Lucas 2, 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces note esta parte tan importante para nosotros. Que nosotros podamos comprender las escrituras, que nosotros podamos entenderlas bien, pero recordemos que nuestra oración dice que entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como humanos tenemos ese entendimiento entenebrecido. No nos deja comprender, a veces cogíamos la Biblia, la mirábamos o es las excusas que tienen las personas, no es que yo leo la Biblia pero yo no la entiendo, entonces como no la entienden no la vuelven a leer. Entonces nuestro motivo de oración aquí tiene que ser, Señor, abre mi entendimiento, por favor, Señor, abre mi entendimiento para que pueda comprender las escrituras. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de que es que los más jóvenes son más inteligentes o las cogen más rápido, no. Que cualquiera persona, que cada uno de nosotros podamos coger las escrituras y el entendimiento nos sea abierto para que las comprendamos, para que las apliquemos, para que las enseñemos. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Este punto sí me parece verdaderamente muy importante porque si nosotros queremos enseñar, queremos aplicar para nuestras vidas, el entendimiento de nosotros tiene que ser abierto para poderlas comprender mejor, para poderlas enseñar a otros. Otro punto es que seamos investidos en el poder de lo alto. Esto es otro punto bastante importante, que seamos investidos del poder de lo alto, investidos del poder de lo alto. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, note usted lo importante de este punto, que nosotros seamos investidos, llenos del poder de lo alto, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en nuestra entrada, en nuestra salida, en cualquier momento. Dice aquí, yo enviaré la promesa, es una promesa que el Señor está enviando sobre cada uno de nosotros. La promesa de mi Padre, que es que quedaos aquí. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, que inicialmente fue para los discípulos, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, para nosotros también, que nosotros seamos investidos del poder de lo alto para poder hacer este trabajo bien, de una manera correcta, de una manera íntegra, que lo podamos hacer. Es que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, sí o sí, para poder hacer un trabajo bien delante del Señor, que seamos llenos del poder de lo alto. Otro punto es que los hombres nazcan de nuevo de agua y de espíritu. Entonces, este punto también importante,
en Juan 3:3 dice cuando estaba hablando el Señor Jesús con Nicodemo, y se respondió a Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, note usted lo importante que cada una de las personas podamos nacer de nuevo. Muchas veces se menosprecia esa parte de nacer de nuevo, pero note usted que es una de las más importantes, porque si no se nace de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Esto es dicho por el Señor Jesús mismo, ¿sí? Que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso la importancia que hay en que nazcamos de nuevo. Y que las personas también a los que les enseñamos nazcan de nuevo, porque esto es importante, es trascendental para la vida de cualquier creyente, que pueda nacer de nuevo, porque de nada nos sirve andar varios años en la iglesia si no vamos a nacer de nuevo. Otro punto, que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, aunque no estamos diciendo que no ganemos nuestro pan diario en nuestro trabajo, nuestras labores, porque pues es importante que nosotros lo hagamos, pero dice que no trabajemos tanto por eso, porque el Señor es el que nos la da. Dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos preocupemos por estar estudiando la palabra de Dios, por crecer en ella, por entenderla, por habitarla, por obedecerla, por respetarla, ¿sí? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, el mismo Señor Jesús nos da palabras de vida eterna, con esa comida que ningún otro nos puede dar, esa comida que no pereza, esa comida que no necesita más sal, que no necesita cominos, que no necesita condimentos, sino que es una comida que ya está lista y que es perfecta, suficiente y completa para cada uno de nosotros, que permanece para siempre. Esto es importante que nosotros aprendamos a comprender. No quiero decir con esto que, como dice, que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, entonces ya nos retiramos de nuestros empleos o nuestras cosas, no, sino que nosotros nos preocupemos más por esa comida que a vida eterna nos va a llevar a cada uno de nosotros, ¿sí? Esto que quede claro. Que creamos en Jesús como dice la Escritura. No es, el Señor Jesús no es para creer de cualquier manera, sino que creamos en Él como dice la Escritura. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, nuestra labor como creyente, nuestra tarea como creyente es creer en el Señor Jesús conforme a las Escrituras. Esto también es un motivo de oración, que el Señor nos ayude para poder creer en Jesús como dicen las Escrituras, porque uno en un momento dado puede cuestionar lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, pero es importante que nosotros aprendamos a creer en el Señor Jesús tal cual como le dicen las Escrituras. Ustedes se darán cuenta que hay muchas personas que les queda difícil creer que la Virgen María lo tuvo a él sin la intervención de un hombre. A las personas les cuesta creer que Él vivió toda su vida en santidad. A otros muchos les cuesta creer que Él hizo todas las cosas por amor a cada uno de nosotros. Y en otras partes aún se le inventan cosas que no son, que no están en la Biblia, que Jesús era homosexual, que Jesús se casó, que Jesús hizo, bueno, un poco de cosas y a la gente le encanta creer en esas mentiras que no son bíblicas, que no están en la Escritura, pero que aún así la gente les gusta escuchar todas esas cosas. Pero para nosotros nuestra oración, nuestro motivo de oración tiene que ser que creamos en el Señor Jesús como dicen las Escrituras. No es como lo diga el conferencista internacional, tremendo, famoso, poderoso por sus milagros, sus cosas, sus obras, no. Es como lo dice la Escritura. Entonces ya usted puede cuestionar en un momento dado, si no ve las cosas como están escritas en la Biblia, ahí ya sí uno las podía entrar a cuestionar, ¿sí? Entonces que todo lo que nosotros hagamos, que sea hecho primeramente de la Biblia, que sea sacado, extractado de la palabra de Dios, porque
Si es así y nosotros lo corroboramos, entonces vamos a saber que estamos en la verdad. Pero si alguien nos enseña algo que no está en las escrituras, algo que no es bíblico, lo podemos cuestionar, tenemos que evaluarlo y ver si lo que nos están enseñando no es conforme a las escrituras. Entonces, que nosotros podamos creer, nuestro motivo de oración debe ser que nosotros podamos creer en el Señor Jesús como lo dice la escritura. No de cualquier manera, sino como lo dice la escritura. Por acá le doy la bienvenida a la señorita Lady que acaba de entrar. Le comento que estamos hoy hablando de motivos de oración. ¿Qué debemos nosotros incluir cuando estemos orando? Entonces, señorita Lady, bienvenida. Gracias por estar Buenas acá. noches, pastor. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pastor, es como eso cuando uno llegaba tarde a clase. Buenas noches. No te preocupes, lo Gracias, pastor. importante es que estés acá. Esto es lo más importante, que puedas estar acá y que Dios te bendiga y te recompense por el tiempo. Amén, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos acá con los motivos de oración. Entonces te comento que estamos hablando de que muchas veces nosotros no tenemos un tiempo de oración porque se nos acaba la gasolina rápido, o sea, no tenemos como, si no tenemos una enfermedad, si no tenemos un pariente enfermo, si no tenemos algo que nos preocupe, que nos haga llorar de pronto, entonces no tenemos un motivo de oración. Pero estamos estudiando y viendo conforme a la Biblia que sí hay muchos motivos de oración, que sí hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos acercarnos a Dios en oración y qué mejor que hacerlo conforme a las escrituras. Entonces ese es nuestro tema que estamos hablando. Entonces, otro de los puntos que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra oración es que Dios limpie los pámpanos para que den mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros enseñamos el Evangelio del Reino, esas personas a las que nosotros les enseñamos también se convierten en pámpanos. Recordemos que un pámpano es como una florecita en una planta, digamos una planta que es de una fruta, una planta frutal. Entonces, primero sale la florecita, viene la abeja, la poliniza, y ahí de esa flor depende también una fruta. Entonces ese pámpano se convierte en una fruta y esa planta puede llevar entonces mucho fruto. El Señor lo compara de esa manera porque cada uno de nosotros también somos pámpanos que debemos llevar mucho fruto. Entonces, que cuando nosotros vayamos a llevar este evangelio del reino de los cielos para salvación, que Dios limpie primeramente los pámpanos, o sea, que Dios le quite a las personas tantos argumentos, tantas cosas que les impiden a las personas acercarse a Dios. Entonces, que Dios limpie esos pámpanos para que lleven más fruto. Sí, aquí dice que le den más fruto, pero es que lleven más fruto. Entonces, que Dios sea limpiando esos pámpanos y que podamos dar más fruto. Aún nosotros mismos, que nos limpie, si hay alguna cosa que perturbe, que nosotros podemos dar buenos frutos, que el Señor sea limpiando. A las personas a que nosotros les llevamos este evangelio del reino, también que el Señor las limpie y le ayude para que puedan llevar más fruto. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nuestra labor, todo lo que nosotros tenemos que hacer es llevar más fruto. Que nosotros podamos llevar más fruto para que el Señor nos limpie, para que podamos hacer el trabajo bien, con excelencia. Entonces, este debe ser otro de los motivos de oración que nosotros tengamos. Que el Señor nos limpie, quite cualquier suciedad, cualquier cosa, y que así como lo dice en la escritura en Juan 15:2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Entonces, no, Señor, no nos vayas a quitar por ningún motivo, sino que ayúdanos para que podamos llevar este evangelio, para que como somos labradores podamos llevar este fruto, dar fruto al 100 por 1 y que nos limpie y que nos quite toda suciedad para poder llevar más fruto. Otro motivo de oración es que permanezcamos en el amor de Dios. Esto también es bastante importante para la vida de cada creyente, porque a veces nosotros no hacemos el trabajo, no hacemos lo que se nos encomienda por falta de amor. Es más, muchas personas se van a quedar el día del arrebatamiento por falta de amor, por no tener ese amor de Dios morando en nosotros. ¿Sí? Entonces, que permanezcamos en amor, esa oración que nosotros hagamos
que permanezcamos en amor, en el amor de Dios. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, cuando aquí la escritura del Señor Jesús nos dice que permanezcamos en el amor, es que nosotros verdaderamente nos amemos los unos a los otros, que permitamos en nuestros cuerpos el amor de Dios, para que así nosotros también podamos tener ese amor por las almas, para tener misericordia, compasión con el perdido, para que nadie vaya al infierno. Entonces, nuestro motivo de oración debe ser que permanezcamos en el amor de Dios. De nuestra oración, Señor, permite que podamos mantenernos, permanecer constantemente en el amor de Dios. Que no haya ninguna forma que nos separe, que nos aparte del amor de Dios. Entonces que nosotros, cada uno de nosotros, dice, como dice la escritura, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Entonces nuestra oración es que permanezcamos en el amor de Dios, que permanezcamos, no que entremos y que salgamos, sino que permanezcamos, que nos mantengamos ahí en ese amor de Dios. Otro motivo es que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que nos convenza a nosotros primeramente, que convenza a las personas a los que les enseñamos, que convenza a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros padres, bueno, a toda persona que nos rodee, que de alguna u otra manera tenga algo que ver con nosotros. Sea como sea, que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia, de juicio, porque recordemos que este evangelio está diseñado específicamente para que las personas sean arrebatadas del castigo en el infierno. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nuestra oración, nuestro motivo de oración tiene que ser que el Espíritu Santo convenza. Antes de que usted vaya a dar una clase, a enseñar, que sea el Señor por medio de su Espíritu Santo convenciendo a las personas. Recuerde que convencer a las personas no es trabajo suyo. Nosotros solamente estamos encargados de ir y llevar un mensaje. El encargado de convencer es el Espíritu Santo. Sí, Él es el que se tiene que encargar de convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Él es el encargado. Nosotros solamente tenemos que llevar una información. Y esa información tiene que ser con denuedo, tiene que ser con señales, con milagros, con prodigios y todo lo que ya hemos venido acá estudiando. Pero el encargado de convencer es el Espíritu Santo. Entonces nuestro motivo de oración es que el Espíritu Santo sea el que convenza a las personas, no nosotros, el Espíritu Santo. Esa es su función, esa es su labor. Otro punto, que seamos santificados en la verdad. Juan 17:17 dice, santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, como nosotros estamos viendo que la palabra de Dios es verdad, que tiene cumplimiento, que es eterna, que pasarán los cielos y la tierra, pero ella permanecerá y que no va a pasar esto hasta que se cumpla, mejor dicho, hasta la última tilde y el último punto, todo tendrá cumplimiento. Entonces, nosotros debemos ser santificados en la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos va a ayudar para permanecer santos, que nosotros podamos meditar en ella, que nosotros podamos entenderla, que ese velo se ha quitado. Entonces, que seamos santificados en la verdad, ese va a ser nuestro motivo también de oración. Que nos santifique para poder llevar esta palabra. Cuando nosotros vayamos, enseñemos, que seamos santificados en la verdad de Dios. Que nadie tenga ningún argumento para acusarnos o para decir, no, eso no es así, sino que cada uno de nosotros seamos santificados en la verdad para que de esa manera nadie nos pueda refutar lo que le estamos enseñando. Que seamos perfectos en unidad. Entonces en Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Entonces, que seamos perfectos en unidad. Recordemos que la palabra perfección en nosotros quiere decir que no es que seamos perfectos porque ya no cometemos ningún error, sino que cuando dice la escritura que seamos perfectos es porque somos capaces de resistir a la tentación, que aún las circunstancias, las cosas, los problemas vienen a tentarnos, pero que nosotros para ir siendo perfeccionados es porque no caímos en la tentación. Entonces, para eso necesitamos al Señor. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, que cada uno de nosotros nos cuidemos los unos por los otros, oremos los unos por los otros y nos cuidemos para llegar a ser perfeccionados, para que el mundo conozca que tú me enviaste, o sea, que nosotros vayamos, llevemos este evangelio del reino para salvación de las personas y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea que la salvación del Señor es para todas las personas, que si nos va a perdonar a nosotros, pues nosotros aprovechar que seamos perfectos en unidad y que este evangelio también lo podamos compartir a otras personas, lo podamos llevar para otras personas también. Entonces este punto para que lo tengamos en cuenta en nuestro motivo de oración. Este punto muy importante para nosotros también, que lo tengamos muy en cuenta porque este punto es crucial para cada uno de nosotros, que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, este sí que es un gran motivo de oración, porque debemos ser bautizados para tener poder de lo alto, ¿sí? No tanto porque las personas muchos de los que son bautizados en el Espíritu Santo hablan en lenguas y pueden hacer señales, milagros, prodigios, sino porque es que este bautizo en el Espíritu Santo verdaderamente lo necesitamos para hacer el trabajo con excelencia, ¿sí? Hechos 5, 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, note aquí esto tan importante para usted y para mí como creyentes, como personas encargadas, como esos nuevos labradores que necesitamos entregar frutos dignos al Señor. Que seamos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos llevar este trabajo con excelencia. Pero usted puede decir, no, es que yo cometo pecados, yo esto, yo aquello, o sea, tener excusas para que no seamos bautizados. Dice, pero hay esa promesa que está vigente aún, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, si no has sido bautizado, pues anhelemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el que bautiza, entonces nuestra oración podría ser más o menos, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que seas tú enviando al Señor Jesucristo para que yo sea investido del poder de lo alto, para que yo sea bautizado con Espíritu Santo y fuego para poder llevar este evangelio. ¿Sí? Bueno, el Señor les dará la sabiduría en el momento en que estén orando, pero lo importante de este punto, cuando estemos en oración, es que seamos bautizados en el poder de lo alto. Necesitamos ese bautizo, porque a través de él también la palabra nos va a ser revelada. A través de él el Señor va a hablar a través de nuestra boca. A través de él vamos a poder tener ese privilegio de ver señales, milagros y prodigios. Es a través de él. Entonces, este punto es demasiado importante para que nosotros podamos seguir desarrollando este ministerio, que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Si usted, mi amado hermano, hermana, no ha sido bautizado, póngase a cuentas con el Señor. Pídale que por favor en el nombre de Jesús lo bautice en Espíritu Santo y fuego. Independientemente de que le dé lenguas, porque muchas personas piensan que el bautizo en el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Y no, el bautizo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas es solamente una señal, pero no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros tengamos ese poder de lo alto para ir a llevar este evangelio del reino con excelencia. ¿Sí? Para eso más lo necesitamos, para poder ir a llevar este evangelio con excelencia. Otro punto que también es muy importante es que nosotros, que perseveremos unánimes en oración y ruego.
El perseverar, entonces el perseverar es insistir, el que estemos constantemente en algún asunto, entonces es que perseveremos, pero si somos unánimes, entonces unánimemente vamos a pedir por la salvación de las almas, entonces que perseveremos unánimes en oración y ruego. Entonces le reitero que rogar es llamar pidiendo auxilio a alguien que sí nos puede socorrer. Entonces, a veces la gente dice, no, es que yo no le ruego a nadie. No se trata de que no le ruegue a nadie, sino que nosotros le pidamos ayuda al que sí nos la puede dar, que es al Señor Dios. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes, o sea, cuando dice perseveraban, o sea, que ellos estaban todos los días insistiendo en la oración, todos los días estaban allá unánimes, juntos los unos con los otros, en oración y ruego, y también con las mujeres, con María, con la Madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces todos estaban implicados. Qué bueno que también nuestras familias, todos estemos implicados en oración, que por algún asunto nos reunamos para que podamos orar, primeramente en familia, y que también las demás personas se puedan integrar, la iglesia se pueda integrar, que perseveremos unánimes en oración, por sea el asunto que sea. Qué bueno sería, por ejemplo, que las familias, que las iglesias nos pusiéramos de acuerdo para que sea el Señor poniendo buenos gobernantes, gobernantes conformes al corazón de Dios, gobernantes que no se roben los recursos de la nación, sino que sean personas honestas, porque también la palabra de Dios dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces, que esos gobernantes que se pongan sean personas de bien, personas justas, para que el pueblo pueda vivir en paz. Entonces, esto lo podríamos lograr si perseveremos unánime. Entonces nuestra oración tiene que ser dirigida a que perseveremos unánimes en oración y ruego. No es solamente de los pastores o de los sacerdotes o de las personas encargadas de las iglesias, sino que sean todos unánimes en oración y ruego. Entonces que cada uno de nosotros tengamos ese poder para unirnos con otras personas y perseverar en oración. No es para unirnos con otros para echar chisme ni nada de eso, sino es para crecer, para permanecer unánimes, para crecer juntos, para permanecer en oración y ruego delante del Señor. Entonces este punto también es una buena forma para nosotros acercarnos a Dios y tener ese privilegio de la oración. Otro punto es que Dios escoja a las personas para que desempeñen el trabajo. A usted y a mí el Señor ya nos ha escogido para hacer este trabajo, de llevar el Evangelio del Reino a las personas, pero que sea el Señor escogiendo las personas idóneas para que desempeñen el trabajo. Si usted de pronto piensa, no, es que yo no me expreso bien, a mí me da pena, yo no puedo, entonces que sea el Señor perfeccionándonos, que sea el Señor ayudándonos para que cuando Él nos escoja seamos esas personas que desempeñan muy bien el trabajo para el cual el Señor quiere que nosotros lo hagamos. En Hechos 1:24 dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Entonces notemos que es el Señor el que escoge las personas. Nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Y si usted está en este día, en esta noche, en esta clase, es porque el Señor le escogió. ¿Sí? Usted no es cualquier persona, usted es una persona escogida por el Señor. Algo vio el Señor en usted y en mí que nos escogió para que pudiéramos llevar este evangelio. Pero así mismo que nosotros en nuestros motivos de oración digamos, Señor, pidámosle al Señor que escoja a las personas idóneas para desempeñar ese trabajo y que haga de nosotros personas idóneas para desempeñar ese trabajo. Porque es importante que nosotros pidamos de esa manera, que el Señor nos ayude a ser personas idóneas para desempeñar ese trabajo. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para orar, para nuestros motivos de oración, que todos los que oyen esta palabra sean compungidos de corazón, se arrepientan, se bauticen y crezcan en don del Espíritu Santo. Note esta parte que es muy importante. En Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, se dolieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos,
¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para que las demás personas también puedan recibir el don del Espíritu Santo, es que en nuestro motivo de oración nosotros digamos que todos los hombres que oyen esta palabra sean compungidos de corazón, que tengan esa capacidad de arrepentirse, de sentir esa pena, dolor, vergüenza por haberle fallado a Dios y aún a la naturaleza, a los demás. Dice que sean compungidos de corazón, que se arrepientan, que se bauticen, que reciban el don del Espíritu Santo. Todo esto para poder desempeñar un trabajo bien hecho delante del Señor. Comenzando por nosotros, pero también por las personas que nos rodean y todas aquellas personas que están en eminencia, puestos en las iglesias, para que todos, cada uno de nosotros, podamos ser compungidos, nos arrepintamos y podamos ser bautizados, llenos del poder de lo alto con el Espíritu Santo y hacer un trabajo con excelencia. Este es un buen motivo de oración para cada uno de nosotros. Otro punto es que perseveremos cada día con alegría y sencillez de corazón. Note usted que ya hemos encontrado varias veces la palabra perseverar. Entonces, perseverar quiere decir que insistimos, que seguimos ahí, no solamente lo hacemos una vez, sino que lo hacemos las veces que sean necesarias hasta encontrar una respuesta del Señor, que perseveremos cada día, pero que no lo hagamos tristes, ni por obligación, ni porque nos tocó, ni nada de eso, sino que sea con alegría y con sencillez de corazón. ¿Sí? Es como cuando nosotros le ayudamos a alguien. Si nosotros le ayudamos a alguien, no esperemos que nos den las gracias, no esperemos que nos den la propina, no esperemos que nos den algo a cambio, sino que lo hagamos de corazón, como sirviéndole al Señor. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor y decimos que podamos perseverar cada día, que lo hagamos, sí, pero con alegría y sencillez de corazón, no esperando la recompensa, sino que lo hagamos con alegría, por el gozo de estar en la presencia del Señor, con esa alegría y sencillez de corazón. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez del corazón. Note usted que aquí no está diciendo que comían manjares, que comían carne, que comían pollo, no, dice que comían pan, pero aún así nosotros siempre asociamos que el comer pan es de pobres, pero si esa fuera una comida pobre, aún así hacerla con alegría, con sencillez de corazón, siendo agradecidos con el Señor porque tenemos para comer. ¿Sí? Entonces que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso también tenemos nosotros que tenerlo en cuenta, que en nosotros haya esa perseverancia, que en nosotros haya esa alegría y esa sencillez de corazón. Noten ustedes que a veces nos toca de pronto trapear la casa o lavar la loza, pero ya cuando uno ve que hay un oficio por hacer, ya uno se indispone, ya uno no lo quiere hacer. Pero sería muy bueno que cada uno de nosotros lo aprendamos a hacer con alegría, con sencillez de corazón. No se trata simplemente de hacer el oficio o lo que nos manden, sino se trata de hacerlo con alegría, con sencillez de corazón. Y cuando lo hagamos de esa manera, todo nos va a salir bien. Sí, todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con amor, con alegría, con sencillez de corazón. Y cuando nosotros lo hacemos con alegría, pues no va a ser tan traumático hacerlo, sino que lo vamos a hacer de mejor manera. Nos va a quedar mejor hecho. Otro motivo de oración es que sean añadidos cada día a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor primeramente con esto no quiere decir que está escogiendo a unos sí y a otros no. El Señor a todos nos tiene predestinados para que seamos salvos. Pero cada día deben ser añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces que esto que estamos viviendo hoy, que no se nos mueran las personas, que no es que hoy en día está el COVID, que está no sé qué, que está el SIDA, que está el cáncer, que está no sé qué cosas, pero que cada día sean añadidos a la iglesia los que han de ser salvos, para que no se nos vaya ninguna persona al castigo eterno sin haber recibido la oportunidad de ser salvos. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces tengamos nosotros en cuenta
que nuestra oración, que uno de nuestros motivos de oración es que, Señor, añade tú cada día a la iglesia, a las personas que han de ser salvos. Sí, Señor, añade a mi familia, a esos que van a ser salvos. Señor, añade a mis hijos, añade a mi cónyuge, añada, Señor, a mis papás, a mis tíos, a mis abuelos, que los añada, que cada día sean añadidas nuevas personas para ser salvos, que nadie tenga que ir a ese castigo eterno por causa de no creer, por causa de que no llevamos este evangelio con toda solicitud, ¿sí? Otro motivo que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando estemos orando, que Dios nos conceda hablar con todo de nuevo de su palabra. Esta parte siempre usted se va a dar cuenta con el tiempo que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Que Dios nos conceda hablar con denuedo su palabra. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces recordemos que denuedo es hablar conforme a la palabra de Dios, de tal manera que ninguno puede refutar porque es cierto. Sí, porque está escrito en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos algo que no está escrito en la palabra de Dios, sí nos pueden refutar. De hecho, cuando nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios, muchas personas irán a refutar, a decir que eso no es así, que es que me enseñaron de esta forma, pero recordemos que siempre nuestra labor es ir y llevar un mensaje conforme a las escrituras, no inventado por nosotros ni hecho por nosotros, sino conforme a las escrituras. Eso, cuando nosotros lo hacemos, es enseñar con denuedo. Entonces, nuestro motivo de oración es que Dios nos conceda, nos permita, nos capacite para hablar con todo de nuevo su palabra, ¿sí? Que nosotros lo podamos hacer, todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios, que nos conceda eso, que nosotros que somos sus siervos nos conceda hablar con todo de nuevo esa palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no se olvide, hablar con de nuevo es hablar conforme a las escrituras, de tal manera que nadie le puede refutar porque es cierto. Entonces no se olvide de eso y incluyámoslo en nuestros motivos de oración, que Dios nos conceda ese hablar con todo de nuevo en su palabra. Otro motivo también que nosotros debemos tener en cuenta, que es muy importante, es que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Note acá que esta parte sí siempre va a ser muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nosotros vayamos a enseñar, cuando nos llamen a algún lugar, cuando nos inviten a alguna parte, y si tenemos que orar por alguien, entonces que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. No es porque yo soy un santo, porque yo sé mucho de la Biblia o porque no, por nada de eso. Dice que es por el nombre del Señor Jesús, que Él fue el que ganó todas las cosas. Nosotros no hicimos nada, nosotros solamente llevamos un mensaje, pero es el Señor el que ganó todo. Entonces, que esas señales, que todos esos milagros, que todos esos prodigios sean mediante el nombre del Señor Jesús. Entonces, incluyamos en nuestra oración que todas esas cosas que nosotros hagamos por medio de la misericordia del Señor que tiene con nosotros, las hagamos en el nombre del Señor Jesús. Hechos 4:30 dice, mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Entonces, todo esto tiene que ser, todo lo que nosotros hagamos, todo tiene que ser mediante el nombre del Señor Jesús. Esa es la mejor manera que nosotros vamos a tener para llevar este evangelio reino a las personas. Otro motivo de oración es que seamos de un corazón y un alma y tengamos en común todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto está hablándonos de la unidad. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hoy en día, pues de pronto no podemos tener una casa a nombre de todos los miembros de la iglesia bueno, en fin, muchas cosas como se hacían en el tiempo, en este preciso momento del tiempo de los discípulos, pero sí que seamos de un corazón y un alma, o sea, que todos estemos perseverando, unánimes, constantes en la salvación de las almas.
primeramente en la salvación de las almas. Que si alguno de mis hermanos está enfermo, entonces que seamos de un corazón y un alma y que tengamos en común el dolernos con nuestro hermano, en el orar por sus necesidades, en el orar por sus peticiones. ¿Sí? Que tengamos en común todas estas cosas, que cuando alguien nos pide oración, nosotros sintamos esa oración como si fuera de nosotros, para que la podamos presentar delante del Señor con clamor, que Él sea el que nos ayuda, que Él sea el que nos ayuda para tener esa humildad y presentarnos a Él aprobados. Entonces, esta parte, que seamos nosotros de un solo corazón y un alma, que tengamos en común todas las cosas, primeramente, pues viene a lo espiritual. Porque ya lo material no es que se pueda compartir mucho hoy en día, en nuestros días que estamos viviendo, pero si podemos hacer las cosas así, si podemos compartir, si tenemos algo para compartir, pues que lo hagamos, porque todo pertenece al Señor. Nosotros solamente somos administradores, todo le pertenece al Señor. Otro motivo de oración es que con gran poder demos el testimonio de la resurrección de Jesús. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que con gran poder nosotros podamos dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que nosotros somos testigos del Señor. ¿Sí? No testigos de Jehová, testigos del Señor. ¿Cómo somos testigos del Señor? Porque ya hemos escuchado el Evangelio del Reino y hablamos lo que el Padre nos da para hablar a través del Señor Jesús, a través de la Escritura. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Note usted aquí algo importante para nuestra vida espiritual, que nosotros también podamos, así como los apóstoles, dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, que nosotros le podamos decir a las personas: sí, efectivamente el Señor Jesús resucitó, Él vive y vive para siempre. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos va a dar abundante gracia sobre todas las demás personas. Entonces, que el Señor nos dé gracia. ¿Usted quiere tener gracia delante del Señor? Pues entonces testifiquemos que el Señor Jesús vive para siempre, resucitó de los muertos. Entonces, que este motivo de oración es que con gran poder eh, demos testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Señor, ayúdame para poder dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Recuerde que usted y yo somos embajadores y representantes del Señor Jesús aquí en la tierra. Nosotros tenemos que venir a ser como ese Jesús aquí en la tierra. ¿Sí? Que nosotros estemos llenos del poder de lo alto, que nosotros estén las señales, los milagros, los prodigios, que nosotros hablemos con todo de nuevo. Entonces es importante que este punto nosotros lo tengamos en cuenta para orar, que Señor, que tú que con gran poder me capacites para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces es importante este punto para que lo tengamos en cuenta. Otro punto es que todos los creyentes sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, llenos de fe, de gracia y de poder. Entonces, note usted tan bonito este motivo de oración. Que el Señor Jesús, que el Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús nos dé a cada uno de nosotros, a todos nosotros los creyentes, que seamos llenos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos va a dar sabiduría, que nos va a capacitar para dar buen testimonio, para estar llenos de fe, para tener gracia delante de Dios y de los hombres, y que nos dé poder para poder hacer todas las cosas, para poder sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Necesitamos ese poder, esa gracia del Espíritu Santo. Bueno, aquí leamos Hechos 6:3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Próculo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén,
También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces note usted que en verdad necesitamos que cada uno de nosotros, los creyentes, seamos llenos del Espíritu Santo, que el Señor nos capacite y nos dé sabiduría, nos permita tener buen testimonio, nos llene de buen testimonio, que también nos llene de fe, nos llene de gracia y de poder. Lo necesitamos, por eso la necesidad de incluirlo en la oración, que nosotros seamos llenos del poder y la gracia del Espíritu Santo. Sí, otro punto también importante, y creo que ya con esto terminamos nuestra clase por causa del tiempo, pero que nosotros que hallemos gracia y sabiduría delante de todos. Este punto es bastante importante y yo sé que con el tiempo cada vez lo vamos a ver más importante, que hallemos gracia y sabiduría delante de todos. Hechos 7:10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Este motivo de oración a mí sí me parece muy importante para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos gracia delante de las personas, esa gracia nos va a capacitar para caerle bien a la mayoría de todas las personas, ¿sí? Y sabiduría para saber cómo comportarnos, cómo hablar, cómo decir, aún cómo vestirnos, cómo hacer todas las cosas delante de las personas. Entonces nuestro motivo de oración debe ser que hallemos gracia y sabiduría delante de todas las personas. Importante que nosotros perseveremos en la oración y le podamos decir, Señor, llénanos de gracia y de sabiduría delante de todos, no solamente de uno o de otro, sino delante de todos. ¿Sí? Y que esa gracia y esa sabiduría sea siempre con cada uno de nosotros, que nos acompañe en nuestra salida, en nuestra entrada, en todas partes, que Dios nos dé gracia y sabiduría. Créanme, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros, si somos dotados de gracia y de sabiduría, a todas partes donde nosotros vayamos, vamos a ser bien recibidos, vamos a estar bien delante del Señor y delante de los hombres. Bueno, entonces se nos ha acabado el tiempo, pero pues como les había dicho en la clase anterior, estos motivos de oración es para que nosotros los apliquemos. En verdad, créanme que esto es importante, estas clases que estamos estudiando son importantes para aplicarlas a nuestra vida, apliquémoslas a nuestra vida. Estos motivos de oración que estamos estudiando en esta noche, los que vamos a estudiar en la próxima clase, todos estos motivos es para que los vayamos desde ya aplicando a nuestra vida. Oremos para que el Señor nos dé todos estos motivos de oración, los podamos aplicar y ver que la palabra de Dios sí tiene operancia en cada uno de nosotros, sí tiene ese fundamento en cada uno de nosotros, que veamos que sí es verdad, que sí se cumple, que sí en verdad necesitamos todo esto por lo que estamos orando. Entonces, primeramente que nosotros podamos aplicar todos estos motivos de oración a nuestras vidas. Bueno, amadas hermanas, si no se me han dormido, mi hermana Josefina, ¿está por ahí? Amén, amén, por aquí estoy. Bueno, hermanita, ¿cómo le parecen estos motivos de oración que estamos orando? ¿Los va a poner en práctica? Pues si supiera que yo estoy escuché toda la lección, gracias al Señor, después de tantos días. Y en resumen, yo digo que yo he puesto en práctica, pero yo creo que la cuarta parte, ¿sí? De lo que lo que hemos visto el día de hoy. Lo que pasa es que, claro, lo he hecho con otras palabras distintas a como las que están aquí. Pero sí, gracias a mi Señor, de verdad que sí. Creo que he puesto una gran parte de esto en práctica en mis oraciones. Yo normalmente la hora mía de oración es en la noche, en la mañana, tempranito cuando me levanto a las 4 o 5 de la mañana, por allí, que es cuando estoy más tranquila. Como acuérdense, yo tengo unos niños y bueno, ahorita están por ahí que ya están que, abuela, vente.
Bueno, gracias a Dios ya pues terminamos la clase de hoy, pero sí, lo importante es que nosotros tomemos atenta nota, miremos los versículos, porque todo lo que nosotros vamos a hablar y vamos a pedir es conforme a las escrituras. Y darle pues ese cumplimiento, darle como esa corroboración de que es así, tal cual. Bueno, no sé si Carmelita nos pueda aportar algo, nos puede decir algo que está por ahí, mi hermana Carmen. No, bueno, mi hermanita Zenaida está por ahí. Amén, pastor. Bueno, hermanita, ¿qué opina de estos motivos de oración? ¿Sí hay por qué orar? Claro, pastor, no, esto pues para mí es importante, ¿no? Porque uno a veces pues tiene unas oraciones que a veces se vuelven como repetitivas, ¿no? Pero al Sí, tener sí, uno no quiere repetir como los loros, pero a veces sin darse cuenta termina haciendo casi todos los días la misma oración. Pero no, ya sí, teniendo estas bases es muy, muy amplio ya para hacer una oración más eficaz. sí, claro. Y todo conforme a las escrituras, porque pues aquí lo estamos viendo Eso es lo importante. por las escrituras, sí. Entonces, pues, Amén. y sobre todo que, como siempre ando insistiendo, que lo pongamos en práctica, que lo pongamos nosotros a funcionar. Bueno, no sé si mi hermanita Lady nos pudiera aportar algo, o Perdón, Carmelita que ya abrió. hermanito Luis, Sí, hermanito señora. Luis. Lo que pasa es que aquí me sale otra cosa que se me turbó otra vez, pero ya volví y volví, o sea, me sale, dice, concéntrese en el tema de Zoom. Ahí sale una cosa grande que no entiendo y como una tarjeta. Dice éxito 2207. Como una propaganda y ustedes están en un cuadrito chiquitico. Ay, bueno, pues que el Señor le ayude No y le dé sé, porque sabiduría. todavía me atropella pero No, no pero me va a atropellar más. Carmelita, todos Y mis de poquito respetos voy. porque no se va a Carmelita. Y eso sí, de verdad que me permite admirarla un poco más porque Carmelita es de las que no se vara, sino que sigue adelante. Y muchas personas que llegan aquí a la clase se vararon por el camino y no pudieron más. Entonces, como no pudieron, pues hasta ahí dejaron. Y esto se trata de perseverar, porque es como la oración, Amén. perseverar. Gracias, Carmelita, por estar acá. Y si nos puede aportar algo sobre la clase, de pronto lo que haya alcanzado a escuchar. Eh, pues muy bien porque eh, estamos orando conforme la escritura, no con palabras ahí, mana, tipo yo, ¿no? Aunque como hay gente que dice que no, que les han funcionado, pero a mí personalmente en los últimos tiempos, cuando aprendí esta palabra que dice que hay que obedecer a la manera de a lo que se nos manda, ¿sí? Sí, Entonces yo le creo más lo que yo pido conforme la palabra. claro, tiene más Entonces, tengo garantía. más como esa fe más. Cuando, por ejemplo, yo le pido a mi Señor y le digo, mi Señor, yo sé que por la llaga de mi Señor yo soy curada, que Él Sí, llevó nuestros dolores. Entonces, eso me da más fe. amén, así es. Sí, pastor. Bueno, muchas gracias, Carmelita. Dios la bendiga y le premie ese esfuerzo por estar aún hasta estas horas por acá. Bueno, la señorita Lady, no sé si de pronto tenga algo para aportarnos, para... Pues pastor, llegué un poquito tarde, no solo un poquito, No te pero, preocupes. pero lo último que escuché, más lo que están aportando mis hermanas, es verdad. Uno a veces piensa que el horario solamente es saberse los pasos de la oración, pero a veces se pide más, se pide mal y por eso no se recibe. Entonces, por ejemplo, Carmelita lo que decía es diferente yo decirle Dios, sáname, a decirle Padre, porque por tu llaga hemos sido curados, porque Jesús ya pagó la sanidad para nosotros, conforme a las escrituras. Creo que también
nos podemos acoger a las escrituras en la manera de orar, porque a veces podemos pedir cosas equivocadas, ¿no? A veces Sí, nosotros entre nuestra ignorancia podemos llegar a pedir cosas que pues muchas veces decimos, no, es que Dios no responde las oraciones, no, lo que pasa es que le estamos pidiendo algo que no es posible para, o sea, todo es posible para Dios, pedimos pero mal. cosas que no van conforme a lo que Él nos enseña y a los principios que tiene sobre Sí, todo Él, ¿no? y pedimos mal. Entonces, excelente pastor, porque uno a veces como que no coge esos pedacitos. Yo hace unos días, pues me he venido con problemas de salud y llegó un momento que yo me puse a llorar a Dios y yo le dije, pero ¿por qué no me has escuchado? Si yo te he llorado y te he pedido que me sanes. Pero luego entendí de que yo ya le pedí y le pedí conforme a las escrituras. Yo he escuchado que la muerte es ganancia, pero yo le explicaba a él por qué en este momento no lo considero así, tan así. Entonces, tal vez estaba cayendo en ese error de más que pedir por misericordia, como, digámosle, como reclamarle algo que tenemos por misericordia que es la vida, ¿sí me hago entender? Entonces, como Sí, que con la palabra uno mismo se va chocando y va diciendo, Padre, perdóname, pero realmente necesito tu misericordia, y le empieza uno a entender en la manera que está orando y que uno a veces se equivoca al orar porque uno se deja llevar como por su sentimiento, por el estrés, por todo, que uno empieza como no a pedirle a Dios, sino como antes a entrar en un conflicto con Él. sí. Entonces, pastor, precisamente, lástima que llegué un poquito tarde, pero lo que cogí, o sea, me cayó realmente lo que necesitaba en mi corazón. Muchas Amén, gracias, amén, pastor. amén. No, y con la ayuda de Dios creo que nos vamos a tomar unas 2 clasecitas más para ampliar más este tema y pues bueno, que el Señor nos ayude. Entonces, hermanita, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, gracias por su tiempo, les remunere ese tiempo que invirtieron para venir a esta clase y bueno, con la ayuda de Dios, pues el lunes seguiremos perseverando. Entonces, mis amadas hermanas, Dios les bendiga, muchas Dios lo gracias por bendiga, estar pastor. acá. Dios las bendiga a todas y a todos los hermanos. Amén, hermanita. Amén, Muchas amén. Dios los bendiciones. bendiga. Dios los bendiga. Amén. Dios los Amén. bendiga. Que les vaya muy bien. Bendiciones. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Amén, hermanita. Bendiciones, saludos a sus niñas.